Bueno, pues ha llegado el día, ¿no? Pues nada, estaba muy nerviosa, pero orar siempre viene bien, así que, pues nada, me gustaría empezar con esta prédica, que como ya sabéis, estamos haciendo una serie de prédicas antes del retiro, que luego supongo que lo comentará mi madre, basado en Josué 1:9, que no sé si se puede proyectar el versículo, y también bajo el lema, sé fuerte y valiente. Y Josué 1:9 dice así, leámoslos todos juntos. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén. Si os acordáis, la semana pasada fue sé fuerte y valiente para, ¿alguien se acuerda? Para perdonar, muy bien. Pensaba que me ibais a dejar un poco mal. Y hoy vamos a continuar con esta serie, pero vamos a continuar con sé fuerte y valiente para evangelizar. Y para comenzar, ¿qué es evangelizar? Evangelizar es predicar las buenas nuevas, es decir, que Jesús vino a morir por nosotros, por todos nosotros en la cruz para poder ser salvos, para poder ir al cielo cuando nos muramos si aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Evangelizar es Mateo 28, del 19 al 20, que dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De manera práctica y muy resumida, la respuesta al cómo evangelizo la tenéis en vuestra propia mano. Y no os voy a leer la mano ni nada parecido, ¿vale? El 31 de febrero estuvimos en un evento de jóvenes en el que Eric Rey nos explicó cómo evangelizar. Y después, en Gandía, en un retiro de Asambleas de Dios de España, también se habló sobre esto. Entonces a nosotras tres nos saltaron las alarmas y dijimos, esto lo tenemos que explicar. Y hablaron de los hábitos del evangelismo, que son 5. El primero es ora por ellos, por las personas a las que le vas a hablar de Jesús. El segundo es escúchales, que a veces tendemos a hablar demasiado y no escuchamos lo que nos están diciendo. El tercero, come con ellos. El cuarto, sírveles. Y el quinto, comparte a Jesús y explica lo que Él ha hecho en tu vida. El primer punto se titula El miedo al rechazo es real, pero no debe detenernos. Y todos le hemos tenido miedo al rechazo cuando hemos evangelizado a ese amigo, a ese compañero de clase, a ese vecino, a ese familiar y mucha gente más a la que hayamos podido evangelizar. O simplemente hemos sentido miedo al rechazo cuando hemos decidido ser diferentes al resto y seguir a Cristo como Él nos manda, es decir, sin ocultar nuestra relación con Dios. Y en Hechos 4, del 18 al 20, dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y de aquí saqué unos puntos claves, y es que en el 18 dice, de ninguna manera, no querían ni por asomo, habléis ni enseñéis, porque sabían que eso podía impactar, en el nombre de Jesús. Y a mí esto me llamó la atención. ¿Por qué dice en el nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús tiene poder. Cuando tú oras, ¿cómo acabas la oración? En el nombre de Jesús, amén. Porque sabemos que Jesús tiene poder. Y en el 19 ya Pedro y Juan les responden y les dicen, juzgad, es decir, pensad, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos sabían que los saduceos, los fariseos, sabían lo que era correcto, entonces en ese momento les estaban poniendo un espejo delante. Y aquí Dios
ya nos plantea dos opciones. Una es obedecer a Dios y ser justos o dejar que el miedo al rechazo nos detenga. Repito, tenemos dos opciones, obedecer a Dios y ser justos o dejar que el miedo al rechazo nos detenga. El miedo puede estar, porque va a estar, pero no puede paralizarnos. Y en el 20 ya dice, no podemos, porque era una necesidad, dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos que tener esta necesidad de explicar constantemente lo que hemos visto y oído de Dios. Los discípulos estaban siendo perseguidos, amenazados y presionados para callar. Quizás a ti no te están persiguiendo para meterte en la cárcel, ni te están amenazando con la muerte, pero puede ser que sí te estén rechazando y dejando de lado. Quizás te estás quedando solo o sola cuando haces algo diferente a los demás. Quizás cuando hablas de Dios en el trabajo te discriminan por ser cristiano y te sientes solo y no sabes cómo vas a avanzar. O no, quizás el diablo te está atacando de otra manera por hablar del Evangelio. O quizás no lo estás haciendo. Y quiero deciros algo muy importante, que el rechazo, la presión por callar, el que te dejen solo, que te dejen de lado, que te discriminen por ser cristiano, son indicadores de que estás obedeciendo, porque estás evangelizando. Y a mí esto me recordó a una situación que me pasó hace poco en clase, y es que yo suelo llevar sudaderas cristianas y ropa cristiana y no oculto eso ya, aunque de miedo, ¿no? Y llevaba una sudadera que ponía Jesús y más cosas. Y una persona con la que yo me llevo bien, no es mi amiga, pero es una compañera de clase con la que me llevo bien, me hizo un comentario en relación a esta sudadera. Y en ese momento quizás me entró el miedo y no supe qué bien hacer, ¿no? Pero como bien me enseñó mi madre, me dijo, te tiene que gustar a ti, no a los demás, ¿no? Entonces yo le dije, pues a mí me encanta. Pero luego, de camino a casa, pensaba y decía, jolín, estoy muy contenta de este comentario, que no iba con buena intención, porque es un indicador de que estoy obedeciendo, de que algo estoy haciendo bien. Entonces te quiero hacer una pregunta, no quiero que se la hagas a la persona de al lado, quiero que te la hagas a ti mismo, en voz alta, pero a ti mismo. ¿Estoy cumpliendo el mandato que Jesús nos dejó? ¿Estoy cumpliendo el mandato que Jesús nos dejó? Y para continuar, me gustaría leer Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto era Jesús hablándonos, y es que este versículo muestra que el rechazo no es algo nuevo, no es una nueva lucha del siglo XXI, porque Jesús nos dice que si el mundo nos rechaza, seamos conscientes y tengamos presentes que a Él le pasó primero y antes que a nosotros. Y muchas veces nos victimizamos por el rechazo que sufrimos y nos detenemos por ese miedo y por ese rechazo, pero no pensamos en que Jesús también sufrió eso y más. Y aún así no se cayó, ni se detuvo, ni pecó. Entonces, si a un Jesús que sufrió más que tú y que yo no se cayó ni se detuvo, como tú y yo vamos a callarnos y dejar que el miedo nos pare. Y ahora me gustaría decirte una frase que quiero que te la apuntes, quiero que lo que sea, quiero que se te quede aquí, ¿vale? Y cuando tú estés, no, es que me han hecho esto, es que claro, es que no puedo hablar de Dios porque es que deja de victimizarte y autocompadecerte. Dios sufrió más que tú y que yo, ¿cómo vamos a hacer eso ahora? ¿Cómo vamos a pararnos ahora? Y te quiero hacer una pregunta. ¿Estás dejando que el diablo actúe o estás actuando como Dios dice? Y ya para terminar, el primer punto, me gustaría hacer una ilustración, porque los que me conocen saben que soy muy visual y pongo ejemplos con todo para que todo sea más sencillo de digerir. Entonces,
Dios nos ha dado la vida y nos ha dado el regalo de ser salvos, ¿no? Hasta ahí sí, ¿no? Pues ahora quiero que miréis esta taza. Aquí tengo escrito que os imaginéis una taza, pero yo he ido más lejos y os he traído la taza. Y me digáis cuál es su función. Quiero que lo vayáis diciendo en voz alta. ¿Vale? Vale, muy bien. Voy a hacer ver que os he escuchado, ¿vale? Es broma, vale. Tomar té, verter líquido. Muy bien. La función de una taza es verter un líquido, café, té, colacao, mi madre más té, mi padre más café, y poder beberlo cogiéndolo de la asa, que tiene en el caso de que tenga una temperatura demasiado elevada o al contrario, demasiado baja. Entonces, te quiero preguntar, ¿tendría sentido usar una taza para mezclar una masa, para cepillarte el pelo, para cortar carne? No, ¿verdad? No tiene sentido lo que estoy diciendo. Porque esa no es su función. Y a donde quiero llegar con esta extraña ilustración es que Jesús, Dios, te ha dado la vida. Y tu función en esta vida es Mateo 18:20, que lo hemos comentado al principio. ¿Y eso qué era? Evangelizar. Id y haced discípulos. Así que quiero que estéis muy atentos. Porque es muy importante y a veces no le damos la importancia que tiene. Y es que estamos cambiando la función de nuestra vida. Estamos diciéndole a Dios que no queremos obedecer, que nos da miedo el rechazo y por tanto rechazamos el mejor regalo que nos ha dado. Porque no podemos decir, sí, yo soy tu hijo, pero cuando me preguntan si soy tu hijo, ya no soy tu hijo. Porque tengo que ser tu hijo delante de ti y cuando estoy con otras personas que no son tus hijos todavía. Queremos ser sus hijos y tener los privilegios de serlo, pero no queremos arriesgarnos ni un poquito. Y esto me recordaba la canción de Es Él por el que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Y quiero que cuando se cante esta canción, no digo que se vaya a cantar hoy porque no creo, no la cantemos porque sí, sino que tomemos el compromiso de decirle a Dios, papá, tengo miedo a que me rechacen, pero decido que eso no me detenga. Y con ello me gustaría darle paso a Isabel, que nos estará compartiendo el segundo punto. Y quiero que sigamos muy atentos porque a veces no le damos la importancia que tiene al evangelismo cuando es el mandato que Jesús nos dejó. Gracias, Noemí. Pues siguiendo lo que dice Noemí, el rechazo es real, hermanos. El rechazo y el temor al rechazo es real, así como es también la vergüenza. No sé cuántos de ustedes, quiero que sean honestos, nadie los va a voltear a ver, los pastores la pastora no va a voltear atrás, pero me gustaría preguntarles si pueden levantar la mano. Si alguien alguna vez le ha dado vergüenza hablar de Jesús, honestamente, seamos honestos. Y todos los que levantamos la mano y los que no levantamos las manos, gracias. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el Evangelio es la única esperanza de salvación? Entonces, si la mayoría de nosotros sabemos que el Evangelio es la única esperanza de salvación, ¿por qué entonces nos da vergüenza o nos callamos de compartirlo con los demás? Y esto es una pregunta que debería quedarse en nosotros porque tenemos una gran responsabilidad como cristianos, el hecho de haber conocido a Jesús. Tenemos la responsabilidad de compartirlo con los demás. No podemos ser egoístas, no podemos callarnos. Es, por ejemplo, si nosotros imaginemos que encontremos la cura de una enfermedad que puede ayudar a sanar a muchísimas personas, ¿qué harías? ¿No lo dirías por vergüenza? Al contrario, irías y fueras con las autoridades, con las personas que pudiesen
ayudar a los demás, porque tú has encontrado la cura de una enfermedad que puede ayudar a otros. Es lo mismo con el evangelio. Nosotros tenemos ese mensaje de salvación para aquel que no cree y tenemos que anunciarlo a los demás. Entonces, este punto nos habla y nos recuerda que tenemos que ser fuertes y valientes para evangelizar, porque el evangelio se anuncia con valentía, no con vergüenza. ¿Alguna vez hemos anunciado el evangelio y decir, ay, pero me van a ver todos en la plaza, o qué van a decir mis compañeros de trabajo? El otro día estaba en el comedor del trabajo y les dije que tenía un evento de mi iglesia. ¿Y tú para qué vas a la iglesia?, me dijeron así. Y yo volteé, porque necesito de Dios, le respondí a mi compañera. Pero nos miran extraño, a veces nos rechazan por el hecho de ser cristianos, por el hecho de seguir a Jesús, pero esto no debe frenarte en ningún momento de compartir el mensaje de salvación. Y me gustaría que pasáramos a un punto. La valentía es una decisión, no es una emoción. Tenemos que tomar la decisión de ser valientes y de esforzarnos. El Señor en Josué 1:9, que lo hemos estado leyendo varios domingos seguidos, nos dice, mira que te mando, le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces. El Señor no le pregunta a Josué ni le dice, ya que estés listo y preparado, vas, te esfuerzas y eres valiente. El Señor le dio una orden, así como nos las da a nosotros. Sé fuerte y valiente para ir a anunciar el mensaje de salvación. Y aparte en ese capítulo 1, el Señor le repite 3 veces, mira que te mando que te esfuerces, esfuérzate y sé valiente, no temas. Y no se lo dice a Josué por nada. Josué era joven y claro que era una persona normal como tú y como yo, que tenía miedo, que tenía vergüenza, o a lo mejor que tenía miedo al rechazo, tenía temor, pero el Señor, así como se lo dice a Josué 3 veces, las veces que lo necesites, el Señor nos lo repite esta mañana, sé fuerte y valiente. Es una orden, hermanos. ¿Cuántos quieren tomar la decisión esta mañana de ser fuertes y valientes? Pidámoselo al Señor. Además de esto, que la vergüenza es un obstáculo espiritual, ese es el siguiente punto. Y en 2 de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 7 y 8, que está ahí en la pantalla, nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. No te avergüences de dar testimonio, hermano. Y la vergüenza muchas veces viene, como lo decía Noemí, del miedo al rechazo, el miedo a la opinión de los otros, e incluso de la inseguridad que tenemos personalmente. A veces decimos, no, es que yo tengo 3 meses que acabo de conocer de Dios, no estoy preparado, mejor que vayan los que tienen 5 años en el evangelio. O no, yo no me sé la Biblia completa, o yo no he leído la Biblia completa. No, hermanos, el Señor no te pide que tengas todo el conocimiento del mundo, ni que seas la persona más calificada. El Señor nos pide que hablemos de Él a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier momento. Y además de esto, el siguiente punto nos dice, el amor por Dios y por las almas vence la vergüenza. El amor es la base de todo. Si nosotros hemos recibido el amor de Dios, ¿cómo vamos a callarnos? ¿Cómo podemos callarnos? Porque lo hemos hecho, hermanos. Seamos honestos, alguna vez hemos tenido la oportunidad de compartirle a alguien y nos hemos quedado callados porque decimos, a lo mejor no es el momento correcto, me voy a esperar y después se lo digo. Mejor voy a esperar que Él me pregunte acerca de mí, de cómo conocí al Señor, de cómo Él ha transformado mi vida. A veces no te lo preguntan, ojalá que sí, pero tú tienes que tomar la iniciativa e intentar que los demás te escuchen, de dar tu testimonio, los 5 pasos que decía Noemí, que son muy importantes. Y en Romanos 10:14 nos dice, ¿cómo pues
invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dar el mensaje de salvación es nuestra responsabilidad y tiene que ser como una regla en nuestras vidas. La forma en la que podemos hablar mejor al Señor es con nuestro ejemplo, con nuestro diario vivir, pero también tenemos que hablar, tenemos que testificar a los demás. Pablo no predicaba por obligación, Pablo predicaba por amor a las almas. Y recuerdo en una ocasión que Noah predicaba que le pidiéramos al Señor amor y compasión por las almas. El imaginar que tantas personas se están perdiendo sin conocer a Jesús debe ser una carga para nosotros, debería serlo. Y Pablo no predicaba por obligación, sino por amor a la gente. Le dolía pensar que se podían perder. Era un amor tan profundo que a él no le importaba dedicar todo su tiempo, dedicar toda su vida, incluso las cárceles, los azotes o el rechazo de los demás. Gracias a Dios nosotros ahora tenemos la libertad de poder hablar a los demás sin que nos metan en una cárcel, sin que nos azoten, sin que nos metan a un foso con leones. Y esto tenemos que aprovecharlo, tenemos que valorar la oportunidad que nos da el Señor de poder evangelizar. Y me gustaría contarles, en México, bueno, yo soy mexicana, iba a una iglesia y en nuestra iglesia apoyaba una misión. La pastora, la encargada de esa misión, a nosotros nos pidieron si podíamos ir a ayudarla. Íbamos y le ayudamos con la alabanza y en las cosas que ella necesitara. Y ella un día me dijo, la pastora, que si la acompañaba al hospital a orar por los enfermos y a predicar. Y a mí me daba muchos nervios, decía yo, es que no sé si sea la más preparada, o yo tenía 19 años en ese entonces. Y yo le dije a la hermana, sí, hermana, voy a acompañarla. Y recuerdo que comenzamos a ir al hospital, nos daban nuestra tarjetita para poder pasar y evangelizar. Yo era la compañera de la hermana, yo le ayudaba a orar y de repente me decía, ahora tú, estos son jóvenes, tú háblales. Y me daba mucha vergüenza y me daba muchos nervios, honestamente, hermanos, de que no era tanto el compartir, el que me diera vergüenza compartir, sino de equivocarme, de decir algo mal, de decir algo que no era correcto. Pero el tomar la decisión de hacerlo, yo creo que fue lo mejor que pudo pasarme, porque gracias a que me atreví a decir que sí, el Señor abrió esta puerta. Yo no sabía que Él me podía usar evangelizando, compartiendo. No tiene que ser en un hospital, puede ser en una escuela, en tu casa, en la calle. Y recuerdo que íbamos cada viernes, ella pasaba por mí al trabajo y nos íbamos al hospital. Y íbamos por pisos. Un viernes íbamos al piso 1, que era de diferentes especialidades. Y duramos 2 años yendo. Dentro de esos 2 años, recuerdo que subimos al piso de donde estaban todas las personas que tenían cáncer. Y yo recuerdo que había una joven que la pastora en ese entonces me dijo, es joven, se ve de tu edad, te toca a ti. Y yo estaba hablando con ella y le estábamos hablando del evangelio. Y la chica nos empezó a contar qué era lo que tenía y empezamos a orar por ella. Y ella aceptó a Jesús en su corazón, ella creyó en Jesús y estaba súper emocionada, nos agradecía un montón el hecho de que hayamos ido al hospital a orar por ella. Y yo recuerdo que seguimos yendo varios viernes, los viernes siguientes, y yo le decía, vamos a visitarla, vamos a visitar a la chica, porque nos pasamos hasta el WhatsApp y todo, de repente hablábamos, y íbamos y la veíamos, y estuvimos yendo tres viernes. Ella decía que estaba muy emocionada, que lo había compartido con sus familiares, con sus padres. Ella tenía 21 años, y yo recuerdo que la 4ª vez que fuimos al hospital a ir a verla,
nos dieron la noticia de que ella había fallecido. Y yo recuerdo, hermanos, que me dolió muchísimo porque yo creía que el Señor iba a hacer el milagro en ella, que la iba a sanar y que ella después iba a ir a testificar a los demás. Y yo me acuerdo que le dije al Señor en ese entonces: Señor, pero ¿por qué no la sanaste? Nosotros creíamos que tú le ibas a sanar. Y hasta lloré y le dije al Señor, porque yo no entendía cuáles eran sus propósitos. Pasó el tiempo y el Señor me hizo entender y como que me dijo: Isabel, tú estabas allí por un propósito, y era el que ella conociera del Señor. El Señor en sus propósitos, y yo no sé cuál es el propósito para cada persona. No estaba en mí que ella sanara, estaba en el Señor. Si el Señor quería y cumplía su propósito, Él le iba a sanar. Pero entendí que el propósito principal era que ella conociera al Señor. Y a veces, hermanos, esperamos que el Señor haga las cosas como nosotros queremos. Queremos que ellos volteen a ver a Jesús, que instantáneamente crean y cambien su vida. Pero el Señor hace la obra en su tiempo. Mencionaba la pastora que ella hubiese querido haber conocido al Señor más joven. A lo mejor alguno de los que estamos aquí les hubiese gustado también. Pero el Señor siempre llega en el momento correcto. Y gracias a una persona que les habló del Señor, yo agradezco a una tía que nos habló del Señor, y gracias a ese mensaje es que estamos aquí. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo que les daba del hospital, el Señor me hizo entender, me costó mucho trabajo, que el propósito era que ella escuchara del mensaje de salvación. Y en el último punto, antes de pasar al último punto, me gustaría dar una frase que dijo Miguel Martínez hace 2 domingos. Él mencionaba esta frase: si queremos ver cosas que nunca hemos visto, tenemos que hacer cosas que nunca hemos hecho. Y es algo que se me quedó en mi mente. ¿Cuántas veces no nos han dicho, vamos a una actividad de la iglesia, vamos a evangelismo, vamos a predicar, vamos a compartirle, y a veces no nos atrevemos a ir o nos ocupamos más en otras cosas? Pero si queremos comenzar a ver resultados o a ver cosas distintas que nunca hemos visto, tenemos que hacer las cosas que nunca hemos hecho. Y por último, me gustaría decirles que el evangelio es poder. Dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. No es nuestra responsabilidad el convencer a la gente, que la gente se convierta por lo que yo digo. Este es el trabajo del Señor, es algo que Dios ha tenido que trabajar con mi vida, porque no son las cosas como tú quieres. A ver, el Señor es el que hace la obra, el Señor es el que convierte, el que convence a la gente. Nuestro trabajo, hermanos, es ir y hablar, ir y hacer discípulos. No depende de nosotros, depende del poder de Dios. Él es el que los convence. Y yo recuerdo, hermanos, que cuando recién llegué a España, estaba en otra iglesia, íbamos a eventos evangelísticos, e incluso cuando yo le hablaba a mis compañeros de trabajo, yo decía: es que la gente ni me escucha. La gente me frustraba mucho porque yo sentía como mucho rechazo automático cuando yo quería hablar de Jesús, y me estaba costando mucho trabajo incluso que estábamos en alguna plaza, el poder hablarle a alguien. Automáticamente, cuando yo hablaba de Jesús, la gente como que cerraba sus oídos y no quería escuchar. En una ocasión, en una comida, yo hablaba esto con una pastora, y me dijo: pero este no es tu trabajo, me dijo. Tu trabajo no es que la gente, habrá mucha gente que no te va a escuchar, habrá mucha gente que te va a ignorar, te va a hacer a un lado, te va a rechazar, como lo mencionaba Noemí, pero este no es tu trabajo es ir y hablar. Y me dijo algo que se me quedó guardado en mi corazón y en mi mente, y me dijo: tú nunca sabes si esa persona es la
última oportunidad que tiene para escuchar el Evangelio. Cuando me dijo eso dije, claro, a lo mejor aparentemente esta persona no te está escuchando, no está recibiendo la palabra, pero nosotros no sabemos si esta es la última oportunidad que